Bendito Abba, te damos gracias por esta mañana, lo ponemos delante de ti, todo esto que vamos a hacer, que tu escritura sea clara y que todos podamos ser edificados de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos y te pido que me guíes en todo lo que haga y diga. Pongo en tus manos mi vida y te pido que quites torpeza de labios, ayúdame a expresar lo que está en tu corazón y que la palabra de hombre caiga en tierra y no de fruto en el corazón de nadie, sino que la palabra tuya, la palabra eterna, cause verdaderamente estrago en nuestras mentes y sea dando un fruto al 100 por 1. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos. Amén. Muy bien, perdón. Ay, perdón. Con esto los vientos que ha habido aquí, ¿no? Todo lo que se levanta en el ambiente causa un poquito de molestias, por lo menos a mí. Y pues ahí con esos síntomas, ¿verdad? Alérgicos. Muy bien, vamos a dar comienzo y vamos a empezar que habíamos visto lo de los dos testimonios y cómo es que la palabra lo expresa. Vimos alrededor de 6 o 7 versículos diferentes en la palabra del Eterno, ¿sí? Y en Apocalipsis tocamos varios versículos, son 5 creo, si no me equivoco, ahorita lo vamos a repasar y vamos a recordar acerca de esto, precisamente de los dos testimonios. Y dice la palabra en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos que la palabra del Eterno en varias ocasiones está mencionando acerca de dos testimonios que debemos de tener. El testimonio de la palabra del Padre, la palabra de Dios, la Biblia, y el testimonio de Yeshua el Mesías, como el Mesías que ya vino, murió, resucitó, fue levantado y que ha de venir. ¿Ok? Entonces dice en el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y definitivamente el tiempo está más cerca que nunca. Entonces, en este sentido tenemos que verdaderamente ser entendidos de los tiempos y empezar a dar los pasos que el Eterno nos dice. Aquí habla muy claramente en cuanto a guardar las cosas en ella escritas. Entonces habla de obediencia, de entendimiento y de poner por obra, porque el tiempo está cerca. Creo que ahorita en este tiempo es sumamente importante que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos no son buenos, pero son los mejores, porque el Mesías Yeshua ya está muy cerca de venir. Entonces faltan pocos años, ya no van a ser décadas, ¿verdad? Yo lo creo así, esa es mi convicción. Faltan pocos años y es necesario que nosotros ahora sí que estemos buscando estar en santidad y llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Veamos, la palabra de Elohim, de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. En Apocalipsis habíamos visto estos versículos de Apocalipsis 1, del 1 al 3, 1:9, 6:9, 12:17, 14:12 y el 20:4, que también hablan acerca de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. Entonces esto es muy claro cómo es que se complementa y no hay una separación, ni hay una dispensación, ni hay un tiempo segundo aboliendo el primero o testamento así como tal. Hay un entendimiento no preciso acerca de esto y es necesario que nosotros vayamos ahora sí que armando las cosas de acuerdo a la palabra sin violentar ahora sí que los fundamentos eternos de la palabra de Dios. Entonces cuando la palabra del Eterno dice que su palabra es eterna, nosotros no podemos violentar y decir, es que eso ya pasó y ahora estamos en otra época. No es así. Que no tengamos el entendimiento y no podamos dar respuestas a ciertas cosas, ok, eso es diferente,
pero no porque no lo entendamos o no podamos dar respuestas, no quiere decir que la palabra ya pasó y queda caduca, abolida, de ninguna manera. Entonces tenemos que ser verdaderamente armonizando con los fundamentos de la misma palabra, ¿verdad? Entonces, pues que así sea. Muy bien, pero continuemos. Entonces vemos los dos testimonios, testimonio de la palabra y el testimonio de Yeshua, el testimonio del Padre y el testimonio del Hijo. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor habla acerca de que lo escrito en el pasado, es decir, la Torá, las instrucciones, es para nuestra enseñanza, paciencia, perseverancia, consuelo, esperanza, ejemplo, amonestación, santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mostrar pecado también, ¿no? Son muchas las cosas. Entonces vamos a hacer a establecer esto de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Nuevo Testamento. Muy bien, permítame un segundo. Muy bien, ya vengo de vuelta. Muy bien. Ok, continuemos. Disculpen. Muy bien, entonces vemos que el escrito en el pasado es para nuestra enseñanza y paciencia. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Cuando nosotros leemos Romanos 15, del 4 al 5, son 56 años después del Mesías, dice de esta manera: porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, es decir, perseverancia, y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces la Escritura, la Torá, tiene como propósito, según Romanos 15, 4 y 5, es para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, de ninguna manera, si nosotros quitamos el testamento, ¿verdad? Como se le ha llamado, el legado, que se le llama Viejo Testamento, que en realidad se llama Torá y Profetas, aún Salmos, ¿verdad? En hebreo se le ha nombrado como Tanaj, que representa precisamente eso: la Torá, los profetas y los Salmos, o los también se les llama. Entonces, todo es para nuestra enseñanza. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 10, del 1 al 13, vamos a leer estos 13 versículos y tienen un significado muy importante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta enseñanza, habla a los corintios y habla de hermanos, que no ignoréis que nuestros padres, o sea, asumiendo que los corintios están siendo injertados a Israel y tenemos esta herencia de nuestros padres, tan cierto como que nuestra fe en Yeshua está fundamentada en la fe de Abraham. Muy bien, entonces dice: estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero vayamos adelante. Dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Entonces, la gran revelación que tenía Pablo, él sabía que aún Yeshua, que es desde antes de toda creación, ¿verdad?, él estaba juntamente con el pueblo de Israel. Entonces, el Mesías, hay una representación clara del Mesías durante el tiempo de nuestros padres, del tiempo de Moisés y aún antes. Veamos: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y atención en el versículo 6. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros.
Bendito sea el Eterno, porque hemos de aprender experiencia en cabeza ajena. Ahora sí que nuestros antepasados pasaron por situaciones, equivocaron, y dice la palabra de Dios que todas esas cosas que sucedieron son como ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces la Escritura es un ejemplo para nosotros, no podemos abolirla. El mismo Mesías Yeshua no lo hizo. Muy bien, y dice, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Sigamos. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron. Fíjense qué tremendo, porque va más allá de lo que se dice. La vida del Mesías trasciende lo que nosotros creemos como tiempo, porque hablamos de un nacimiento, de una muerte y resurrección y ser levantado y que viene. Pero aquí, en la revelación que Pablo tenía, habla acerca de cómo es que a unos antepasados tentaron al Mesías. Tentaron al Mesías, y estamos hablando de hace más de 1500 años antes del Mesías, ¿sí? Del nacimiento del Mesías. Entonces había una revelación muy especial acerca del Mesías, y es necesario que nosotros crezcamos en la revelación del Mesías, que es por sobre todo hombre, que es por sobre todas las cosas, hijo amado de Elohim, ¿verdad? Y donde fueron depositados en él toda la plenitud de la deidad, así como lo enseña la Escritura. Y dice, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y mucho ojo, al igual que en el 6, versículo 6, fíjense lo que dice en el 11. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, al ver nosotros, el versículo 11 dice, estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, todo lo acontecido en el desierto, en la vida, ahora sí que vámonos más atrás, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés en el desierto, el pueblo de Israel, todo lo que acontecía es un ejemplo para nosotros, para que conozcamos al Elohim, al Dios de Israel, para que verdaderamente entendamos quién es Él y no estemos tomando cosas que nos podrían ser como convenientes y desechando otras que no son convenientes para nuestra comodidad o carne. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Entonces, tanto Romanos capítulo 15 como Primera de Corintios 10 nos hablan acerca de que las cosas pasadas tienen un significado para nosotros en el presente. Fueron permitidas y fueron hechas en el Mesías para enseñanza nuestra. Entonces, cuando nosotros vemos en Romanos 7, ¿cómo es que dice de la palabra? ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos que la palabra del Eterno es eterna, no hay abolición de ella y es precisamente para que nosotros podamos aprender de la palabra del Eterno. Muy bien, entonces en este sentido y entendiendo lo que es la palabra es que entramos, que tiene esa naturaleza eterna, la palabra, y es para edificación nuestra. Recordemos, cuando nosotros observamos todos los escritos de los apóstoles, empezando con Jacobo, que escribió la carta
después dicha como Santiago, después Primera de Tesalonicenses por Pablo, etcétera, y seguimos ese orden hasta llegar a Apocalipsis en los años más o menos 90 al 100 después del Mesías. Nosotros entendemos que para todos los escritores de las cartas del Nuevo Testamento únicamente había una escritura que tenía esta característica eterna y divina, y esta escritura se llamaba Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, cuando nosotros vemos los escritos que hablan de la palabra en el Nuevo Testamento, desde luego no está hablando de otra cosa más que del Tanaj, lo que hemos conocido como Viejo Testamento. Muy bien, entonces, en este entendiendo cómo es que la voluntad del Padre está expresada en el Tanaj, nosotros tenemos que ir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y somos ahora sí que injertados en Israel para poder nosotros, ahora sí que caminar en la voluntad del Padre por pura misericordia y gracia a través de Yeshua el Mesías. Es un privilegio el que el Señor nos haya dado esta oportunidad de nosotros ser parte de su pueblo santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de los ángeles, ¿verdad? Que vienen con gran trompeta. Enfocándonos más bien en la gran trompeta, en las trompetas. Esto es un tema muy importante por los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser sensibles a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la trompeta, ¿verdad? Que la trompeta se ha traducido también como shofar, como este cuerno de carnero. Aquí tengo uno. Creo que todos lo conocen. Vamos a ver, de cualquier modo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Sí? Ya hasta podemos escucharlo un poquito. Aleluya. Porque siempre, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos el shofar, estamos acordándonos, ¿verdad? De nuestra cita con nuestro Mesías, en esta venida de nuestro Señor. Muy bien, este es el shofar, que lo que es, pues es una trompeta muy antigua, lo que se usaba como trompeta. Sabemos que ya había trompetas también hechas de metal. Sin embargo, nosotros vamos a hablar, ¿verdad? De esta trompeta que dice la palabra del Eterno. Muy bien. Entonces vamos a leer acerca de esto. La trompeta se tocaba en diferentes situaciones desde el tiempo antiguo. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? Cómo es que a mí siempre me gustó mucho acerca de cómo es que iba el arca del pacto delante del pueblo de Israel, cargada por los sacerdotes, y estaban tocando el shofar y dieron esas 7 vueltas alrededor de Jericó y las murallas durante 7 días, ¿verdad? Y las murallas cayeron. Entonces vemos que la trompeta trae una alerta, es para son de guerra también, ¿verdad? Para llamar al pueblo a que se levante, para dar alerta, para dar aviso de que viene peligro, pero también se usaba para festejos. Y hay una cosa muy hermosa, que se tocaba trompeta delante del arca. Es decir, el arca representa que nosotros no podemos ahora sí que olvidar que el arca representa la misma presencia del Eterno, pero dentro del arca del pacto, de la alianza, había 3 elementos. Y esos elementos eran, ¿verdad? El maná que se dio en el desierto, que sabemos que es una representación mesiánica de, ahora sí que el Mesías como el pan de vida. Había también una vara de almendro que reverdeció y dio fruto aún, que tiene que ver con, ahora sí que era la vara de Aarón, que era la vara que le correspondía a la autoridad sacerdotal.
que representa también la autoridad sacerdotal de Yeshua que está en los cielos y que resucitó de los muertos, reverdeció. Y también, algo muy importante, dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, de la Torá, que también representan al Mesías como la Torá viviente. Entonces, cuando era la majestad del arca, todo lo que representaba la misma presencia, el poder del Eterno, ¿verdad?, iba al son de trompeta. Iba trompeta delante de él por donde iba pasando. Cuando nosotros vemos históricamente, y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, vemos históricamente que en las bodas hebreas se tocaba trompeta. Cuando nosotros vamos a Mateo 25 y vemos las bodas de este novio que se fue y que vienen 10 vírgenes y se preparan con el aceite y aún, ¿verdad?, sus lámparas están llenas, pero las insensatas no trajeron aceite extra y las sensatas sí traían aceite extra aparte de lo que había en sus lámparas. Hablamos de que esto es ahora sí que es una estampa, es una forma de nosotros entender lo que son las bodas hebreas, y cómo después de contraer matrimonio, porque tenía 2 etapas, tiene 2 etapas la boda hebrea. Durante el tiempo de contraer matrimonio, de establecer ese compromiso, el novio iba y preparaba morada, preparaba el lugar donde la mujer que es su esposa, pero que no ha consumado en intimidad el matrimonio, va a vivir. En ese lugar, él iba preparando juntamente con su padre para que cuando estuviera listo pudiera regresar por su esposa. Ya no era su novia o su prometida, o sea, es su esposa, pero no ha culminado el matrimonio en intimidad sexual. Entonces, cuando iba a hacer ese tiempo, el novio venía, ahora sí que el esposo venía por su esposa y se sonaba la trompeta para que la esposa y todos se prepararan para el gran festejo de la boda. Entonces, al son de trompeta, cuando empezaban a sonar las trompetas, era una manera de hacer ver a la gente de que el novio ya estaba cerca, el esposo ya está cerca y viene por su amada. Entonces se sonaba la trompeta. Todo esto, ¿verdad?, se habla de esta similitud a esta boda hebrea con lo que viene, ahora sí que viene esta segunda regreso de Yeshua el Mesías, que al son de trompeta viene por su prometida, por su esposa santa, pura y sin mancha. Entonces, todo esto tiene que ver con una boda hebrea. De hecho, la Biblia está fundamentada en una boda hebrea, desde el principio hasta el fin, y termina, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. Aleluya, bendito sea el Eterno. Esto es bien hermoso, y nosotros tenemos que entender el lenguaje hebreo en cuanto a la boda, para nosotros poder comprender el toque del shofar en su plenitud. Muy bien, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a ir al Salmo 98, vamos a leer el Salmo 98 y vamos a ver algo bien hermoso que dice la palabra del Señor. Y dice así, Salmo 98, 2, hasta terminar, hasta el 9, dice: Yahweh ha hecho notoria su salvación, ha manifestado su justicia a vista de las naciones. ¿Y en qué manera este salmo profético mesiánico lo ha hecho? Yahweh, nuestro Abba, nuestro Padre, ha hecho notoria su salvación en Yeshua el Mesías. Ha manifestado su justicia a vista de todas las naciones. Y así lo ha hecho. Y así lo ha hecho, porque aún como profeta, aún como alguien iluminado, como le quieran nombrar, nosotros sabemos quién es Yeshua el Mesías. En todo el mundo se ha reconocido la justicia de Yeshua el Mesías, de Jesucristo, para que se entienda bien. Dice, ha manifestado su justicia a vista de todas las naciones. Amén. Ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Fíjense el enfoque. Ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. ¿Y qué dice Mateo 15:24? Yeshua hablando: yo no he venido sino
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aleluya. Y así es. Aún en el Salmo, en Mateo 24, si nosotros vamos para allá, Mateo 24, 14, fíjense cómo lo expresa en armonía con esto. Mateo 24, 14. Entonces se proclamará este evangelio del reino, es decir, la salvación en Yeshua, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Cómo lo expresa aquí? Todos los confines de la tierra han visto salvación de nuestro Dios. Aleluya. Aclamad a Yahweh toda la tierra. Prorrumpid en alabanza. Cantad. Tañed salmos. 5. Tañed salmos a Yahweh con arpa al son del salterio. Y dice en el 6, con trompetas y al sonido del shofar. Mostrad vuestros alborozo en presencia del Rey Yahweh. 7, pero aquí conecta, aquí conecta con el 9. Conmuevas el mar y cuanto hay en él, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos y aún canten con júbilo los montes delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque al son de trompeta viene el juicio de nuestro Señor a través de Yeshua el Mesías, con trompetas y el sonido del shofar. 9. Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y la venida de Yeshua el Mesías, precisamente al sonar la trompeta, Él viene, ¿por qué? A traer juicio por su pueblo Israel. Y así lo menciona la palabra del Eterno. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos este toque del shofar, de la trompeta, porque viene juicio, viene retribución, viene el juicio, la retribución de parte de Dios para este mundo, para todas las naciones. Muy bien, aleluya. Vamos a Apocalipsis 11. Y fíjense en lo que dice. Después de tocar 6 trompetas, porque 7 trompetas se han de tocar, ¿verdad? Y las trompetas traen juicios, traen ahora sí que cosas tremendas para todas las naciones. Fíjense lo que dice en la última trompeta. Y esto es importante, es la última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, que es la séptima trompeta, la última. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, es decir, y de Cristo y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumido el reino. 18. Y se airaron las naciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es bien tremendo, porque viene el Rey de Justicia. ¿Y qué hacen las naciones? Se enojan, se irritan, porque no toleran la justicia de nuestro Elohim. Esto es tan tremendo. Pero dice: pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y pongan mucha atención aquí, fíjense lo que hay. Y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Fíjense qué tremendo. Porque cuando hablamos del arca del pacto, creemos siempre que tiene que ver con Moisés. Y efectivamente, pero el arca del pacto que era con Moisés era solamente la copia de la que es real, que está en los cielos, así como lo muestra aquí Apocalipsis 11. ¿Qué quiere decir? Que la sombra profética de lo que es el Moisés es solamente eso, la sombra de lo que es la sustancia, lo real en los cielos.
y que ha de venir a establecerse. Vean, fíjense otra vez. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y grande granizo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se manifiesta nuevamente en la tierra. Aleluya. Pero esto se hace ¿cómo? Al son de la trompeta. Se toca la trompeta y se manifiesta el Eterno. Dice la palabra de Dios en diferentes libros de los profetas que se tocaba la trompeta porque el arca venía enfrente, porque el arca se estaba presentando. Entonces se hacía en el templo, se hacía cuando se trasladaba de un lugar a otro, y la trompeta, el chofar sonaba porque la presencia del Eterno se va a manifestar, porque el esposo viene en camino por su amada. Aleluya, qué bendición. Entonces así es como la palabra del Señor lo expresa. Yo necesito entender el sonido del chofar. Yo necesito entender los tiempos en que se toca el chofar. Esto es tan importante, muy importante. Entonces vemos, ¿verdad? La ira se va a manifestar del Señor, pero antes se toca la trompeta, y hay ahora sí que esa manifestación de la presencia del Eterno en toda la tierra. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces esto es tan importante. La boda ya se va a consumar. El esposo ya viene por su amada, pero viene por su amada que está limpia, que es completamente pura, que no está manchada, que es inmácula según lo que la palabra del Señor nos indica. Y todo eso tiene que ver con las buenas obras de los santos, ¿verdad? Las obras de los santos, que está, ahora sí que se está tejiendo el vestido de pureza de la prometida, de la esposa, con la obediencia a esas obras que están predestinadas para los santos, que expresa la misma palabra del Eterno. Vamos a Sofonías. Sofonías 1, 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18. Esto se escribe 630 años antes del Mesías. Muy bien. Y dice así: se acerca el día grande de Yahweh, se acerca con gran apresuramiento. Y yo lo veo de esta manera. Esta profecía de Sofonías es muy oportuna el día de hoy. Vamos a ver cómo lo expresa el profeta Sofonías. Se acerca el día grande de Yahweh, se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día de Yahweh. Vienen tiempos difíciles, más difíciles que lo que estamos pasando. Esto apenas comienza. Clamará allí hasta el valiente. Y esta voz es bien tremenda, porque habla que hasta el valiente va a tener que clamar al Eterno. Clamar al Eterno, porque vamos a estar viendo, ya lo estamos viendo, cosas sin precedentes, cosas que no han acontecido, ¿sí? Y dice en el 15, día de ira es aquel día, día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, día de tiniebla y oscuridad, día de bruma y entenebrecimiento, día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres. Fíjense qué tremendo. Se va a sonar la trompeta. Para muchos, la gran mayoría, por desgracia, porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. La gran mayoría que no quiere arrepentirse, va a ser día terrible para sus vidas. Día terrible para sus vidas. Hay que ir a arrepentimiento ahora que es el tiempo, ahora que es el momento de aceptar a Yeshua el Mesías, a Jesucristo, de verdaderamente entender que solamente el Hijo del Eterno, el Hijo del Dios, del único Dios verdadero, es camino, es verdad y es vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente por Él. Esta palabra es tan importante que se crea, porque así va a ser. Entonces dice, este día terrible, día de trompeta.
Y dice en el 1:17, yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos, por cuanto pecaron contra Yahweh. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Fíjense qué palabras tan tremendas, tan duras. 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahweh. No hay poder o riqueza en este mundo que pueda librar de la ira de Yahweh. Eso se tiene que entender. Pero aquí hay algo bien especial, y lo vimos los domingos pasados. ¿Cómo es que el pueblo del Eterno, el pueblo santo, es exento de la ira? Esto es para los que no están, ¿verdad?, dentro del plan del Eterno, que no se han arrepentido. Pero todavía es tiempo de arrepentimiento, porque el Señor nos libra de la ira. No vamos a ser, ahora sí que no vamos a caer sobre la mano poderosa de ira del Eterno, porque somos su pueblo Israel. Esto es para los que están en tinieblas, los que no han venido a arrepentimiento. Cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Fuertes palabras de parte de Sofonías. Fuertes palabras. Y nuevamente, ¿verdad?, todo esto marcado por el toque de la trompeta. Viene el tiempo de la ira. No ha sonado la trompeta aún. Ahorita las trompetas que suenan son de alerta, de prepárate, de ven arrepentimiento. El día está cerca. El día está cerca, pero todavía falta. El día terrible del Eterno está en camino. Ahora más cerca que nunca. Es necesario venir a arrepentimiento. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ya la higuera empieza a dar su brote. Ya está empezando el tiempo de el brote de la higuera. Ya viene el tiempo difícil, pero el mejor tiempo, porque es la venida de Yeshua el Mesías, que nos ha exentado de la ira. Pero necesario es que pase el pueblo por tribulación. Vamos a ver, en Mateo 24:29 dice así, vamos a leerlo. 24:29 al 33. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense qué tremendo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, según Apocalipsis, después del tiempo de tribulación, que es después del toque de la séptima trompeta, se abre el séptimo sello, se tocan las 7 trompetas, están los ais, ¿verdad? Pero después vienen las copas de la ira. Nosotros estamos exentos de las copas de la ira, pero no de la tribulación. Esto es muy importante. No alberguemos falsas expectativas, porque la palabra del Señor no habla de ser librados de la tribulación, sino que Él va a estar juntamente con nosotros en tiempo de tribulación. Aleluya, porque Él guarda a su pueblo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en este 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se levantarán entonces y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Yeshua el Mesías, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya, porque te estamos esperando, bendito Rey. Y dice en el 31, y enviará a sus ángeles, ¿cómo los va a enviar? Con gran trompeta, con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos. Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Cómo lo vimos? Inmediatamente después de la tribulación, ¿sí? Y dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. 32. Así que de la higuera aprende la parábola, y ahí viene la enseñanza de la higuera. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
Bendito sea el Eterno. Y aquí, cuando nosotros vemos del brote de la higuera es una representación también de Israel, ¿sí? En su tiempo también se habla precisamente de la higuera que no tenía fruto y era necesario que hubiera fruto, ¿verdad? Entonces, cuando ya se esté dando ese brote de la higuera, el tiempo está cerca, a las puertas, pero va a tocarse la trompeta, enviará a sus ángeles con gran trompeta. Aleluya, que así sea. Y vamos a ver, vamos a seguir. En 1 Corintios 15, del 50 al 53, fíjense cómo lo dice. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿a la cual? Final trompeta, porque sonará la trompeta, dice la Escritura, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, en el tiempo final viene este toque de trompeta y esta carne, este cuerpo que es corrupción, va a ser transformado en incorrupción. Porque lo eterno, lo espiritual, no lo hereda lo corrupto, sino lo que es no corrupto, lo que es completamente incorruptible. Entonces, al final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. Los que hayan muerto en el Mesías resucitarán primero, dice la palabra de Dios, del Eterno, y nosotros seremos transformados. Pablo aquí, él pensaba que la venida del Mesías era ya cercana. Sin embargo, nosotros sabemos que esto lo está hablando para el tiempo final. La revelación se le estaba dando para nuestros tiempos. Y vamos a ser transformados. Bendito sea el Eterno. Porque todo esto que nos hace sufrir, que si se te cae el pelo, que si tienes cicatrices, que si te cortas y te dueles, que si enfermas, que si adelgazas, que si engordas, todo esto corruptible que tiene tantas demandas y que nos lleva este cuerpo, ¿verdad?, que no ha sido glorificado, a esa tendencia hacia el mal, hacia el confort, la pereza, el pecado sexual, a querer ahora sí que abastecerse para sí mismo egoístamente, y que tenemos que batallar todos los días de nuestra vida, porque así lo menciona Pablo. ¿Sí? Va a ser transformado. Bendito sea el Eterno, porque dice la palabra de Dios que con este cuerpo transformado, aún el Señor va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón el ya no pecar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la palabra del Señor dice que Él va a poner su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Entonces, cuando su instrucción, su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no va a haber más deseo por el pecado. Va a haber una transformación completa de nuestra manera de pensar, y ya no en esta tendencia pecaminosa, en esta debilidad de carne, sino verdaderamente en un ser incorruptible, transformado para la alabanza y la honra del Eterno. Aleluya, porque así ha de ser. Entonces dice: y a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, 53, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Aleluya, porque la muerte ha sido vencida a través de Yeshua, nuestro Mesías. Él venció a la muerte, y ya ¿dónde queda, verdad, ese poder en la muerte, si ya ha sido vencida? Bendito sea el Eterno. Gracias al Eterno por esto. Entonces, así es el orden en el que el Señor establece cómo es que Él viene al sonar la trompeta. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, dice de esta manera: nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor. Por cierto, 1 Tesalonicenses es la segunda carta
que se escribe del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿verdad? El pacto renovado, se dice en hebreo, ¿verdad? Dice, del pacto renovado. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Bendito sea el Señor. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Aleluya, bendito sea el Eterno, porque eso es lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Vamos a habitar juntamente con Él y con Él estaremos por siempre, con un cuerpo transformado, en el tiempo, ¿verdad?, en que vamos a estar reinando juntamente con Él. Entonces, al son de trompeta es que el Señor va a venir, trae su juicio, ¿verdad? Trae su juicio. Entonces nosotros, ¿verdad?, vamos a ser transformados. Cuando nosotros vemos todo lo que dice la palabra de Dios acerca de las trompetas, es algo muy especial cuando nosotros vemos las fiestas del Eterno, que se muestran primeramente, ¿verdad?, en Levítico capítulo 23. Por ahí he escuchado, no, es que eso ya pasó y no tiene que ver con nosotros, porque ya fueron cumplidas. Ay, Dios mío, esto me llama mucho la atención por esas posturas tan, ahora sí que tan tendenciosas, tan llevadas por un lado que no es, sin tomar todo el contexto de la palabra del Eterno. Pero bueno, en fin, cuando nosotros vemos las 7 fiestas anuales del Eterno, de las fiestas de Yahweh, que se llaman Moed, ¿sí?, que es en plural es Moadim, ¿sí? Nosotros vemos algo muy especial. Los Moed o Moadim se establecen desde Génesis 1:14. Se establecen las fiestas, las solemnidades de Yahweh desde Génesis 1:14, ¿sí? Entonces, dice la palabra que así es como Él va a dar las señales para sus fiestas. Cuando nosotros vemos la primera fiesta, nosotros estamos toda la cristiandad festejando, ¿verdad? De alguna u otra manera, pero llama mucho la atención que la primera fiesta, se festeja juntamente con la segunda, que es Pesaj, que es Pascua, junto con panes sin levadura. Entonces, cuando nosotros vemos ahora sí que el mover mesiánico, el ministerio del Mesías, cómo es que se mueve el propósito de Él y cómo está haciendo todo en orden, en completo y total orden. Nosotros vemos que las primeras fiestas son cumplidas y son un mandato que nosotros conmemoremos, una conmemoración en el Mesías. Ahora este pan lo van a comer en memoria de mí. Y ese pan era el tiempo del pan sin levadura en la fiesta de Pesaj, de Pascua. Entonces, lo que llama mucho la atención, y todos los eruditos y los estudiosos están de acuerdo, es que el Señor toma la decisión, porque así estaba establecido, en cumplir la fiesta de Pascua. Lo voy a nombrar así para que todo el que escuche el video pueda entenderlo. Para que la fiesta de Pascua fuera cumplida proféticamente en Él. Cumplida proféticamente en Él. Entonces, se sabe que el Cordero de Pascua, así como lo marcaba la Torá, se tenía que sacrificar entre las 2 tardes del 14 de Abib. Y ahí era cuando era muerto el Cordero. En el mismo tiempo de que tenía que ser sacrificado el Cordero entre las 2 tardes del 14 de Abib, el Mesías, Él entrega su espíritu y dice, consumado es, y muere. Exactamente en el tiempo del sacrificio del Cordero de Pesaj, haciéndose Él el Cordero de Pesaj, cumpliendo la Pascua en Él.
En el tiempo de panes sin levadura, Él dice, yo soy el pan sin levadura, haciéndose proféticamente el cumplimiento de la segunda fiesta de pan sin levadura, Él siendo sin pecado y sin añadidura doctrinal, pura y mera palabra, santa palabra. Al tercer día, de acuerdo a la profecía de Jonás que Él dio, no de viernes a las 3 de la tarde hasta antes de que saliera el sol del domingo. Eso no, eso es falso, eso no puede ser. Matemáticamente es imposible, no existe eso, ¿sí? Pero sí existe el que Él dijo en repetidas ocasiones que Él iba a dar la señal de Jonás en su propia vida. Y al tercer día, después de 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en la boca del pez, es decir, en la sepultura, en la muerte, fue vomitado por el pez, por la muerte, fue en resurrección. Yeshua resucitó de los muertos después de 3 días y 3 noches, cumpliendo proféticamente la tercera fiesta, la fiesta de Bikurim, que quiere decir primicias. Y Pablo nos revela en 1 Corintios, ¿verdad?, cómo Él es las primicias, Corintios, creo que es segunda, perdón, que habla de las primicias de la resurrección es Yeshua. ¿Creen ustedes que este lenguaje es casualidad? Claro que no. Era proféticamente cumplido. La cuarta fiesta, que ahorita ya estamos a escasos 20 y tantos, 24 o 25 días de tener la cuarta fiesta dentro de primavera. La fiesta que se ha llamado Pentecostés, que viene con la cuenta del Homer, para cumplir lo que realmente se llama la fiesta Shavuot. ¿Y cómo se cumple la fiesta de Shavuot? No se vayan de aquí, porque en breve tiempo, antes de ser levantado, dice estas palabras, yo les voy a enviar el Consolador. Y así es como sucedió en la pura fiesta de Pentecostés, es decir, Shavuot, la fiesta de las semanas, es derramado el Espíritu, y ese poder se requería para poder testificar hasta lo último de la tierra. Y tan verdadero fue que hasta aquí, hasta este rincón del mundo, ha llegado el Santo Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua el Mesías. Amén, aleluya. Entonces, todas se cumplen. La muerte del Mesías como Cordero, aún más allá de los tiempos, más allá de lo que podríamos pensar en nuestra mente humana, también es el Cordero, es el derramamiento de la sangre para expiación que se cumple en Yom Kippur. Pero así es, precisamente porque Yeshua el Mesías es la vaca roja también. Yeshua el Mesías cumple en todo se cumple en Él y para Él. Bendito sea su nombre. Pero aquí hay una cosa muy importante. La manifestación de Yeshua el Mesías en las fiestas de primavera aún no se ha cumplido, porque son cumplidas en la segunda venida. Se cumplen en el mes 7. Tisri se llama el mes 7, según la tradición babilónica. Después de haber traído el pueblo, ¿verdad?, haber sido sacado de Babilonia, ¿verdad?, Él viene y trae una influencia babilónica en cuanto a los nombres de los meses. Pero el festejo es igual, el séptimo mes. El séptimo mes, según la Torá, es donde se celebran las fiestas de otoño. El otoño está por llegar. El cumplimiento profético literal de la sustancia, es decir, Yeshua el Mesías, según Colosenses 2, versículo 16 y 17, Yeshua el Mesías es la sustancia de lo que ha de venir. Y ahí lo dice. Vamos a ir. Con esto vamos a terminar para que podamos comprender bien lo de las trompetas. Colosenses 2. Colosenses 2, ahí voy ya estoy muy cerquita, aquí está, versículo 16 y 17. Por tanto, que nadie los inquiete en relación con comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo,
porque estas cosas son sombras de las que han de venir. No dice de las que vinieron, sino de las que han de venir en el futuro. Pero la realidad, la sustancia es Yeshua el Mesías, Cristo. ¿Ok? Entonces habla de cosas futuras, que ahorita estamos, ahora sí que en el buen sentido de la palabra, manipulando lo que son las sombras. La sombra me dice que el Señor viene al sonar la trompeta. La quinta fiesta del Eterno de Yahweh es Yom Teruah, el día del soplo, que se traduce como el día de las trompetas. El otoño profético está muy cerca. La trompeta final ya va a ser sonada, no va a pasar mucho tiempo. Ahí es donde viene a hacerse sustancia el Mesías para cumplir las 7 fiestas proféticas mesiánicas. ¿Sí? Esto es tan importante que nosotros entendamos que todo es ahora sí que una sombra profética donde nosotros necesitamos practicar, porque así lo exige la palabra del Eterno. Entonces, el Señor nos dice que al sonar la trompeta, que el primer día de Tisri, el primer día del 7º mes, va a sonar la trompeta. Proféticamente también habla del 7º milenio, el 7º día. Al inicio del 7º día se toca la trompeta también y viene el juicio, Yom Kippur, profético. ¿Quiere decir que nosotros todavía no somos, ahora sí que expiados? No, no quiere decir eso. En Yeshua el Mesías ya somos expiados. Pero el cumplimiento profético por todas las edades, desde el principio hasta el fin, se cumple en su segunda venida. ¡Aleluya! Así como cumplió las primeras 4 fiestas en la primavera, de la misma manera va a venir al son de trompeta, va a haber el juicio sobre su pueblo, sobre su casa primero, sobre Israel, y después de ese juicio que es Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur, día de trompetas, día de juicio, día de arrepentimiento, ¿sí? Día de expiación para todo el pueblo, ¿sí? Y después de esos, del día 10 del 7º mes, viene el día 15 con el festejo del primer día de las fiestas del Cordero. Bendito sea el Señor, porque eso se hace en el tiempo de tabernáculos, lo que se le ha conocido como tabernáculos, que es decir, las fiestas de las cabañas, Sukkot, 7 días de fiesta, aleluya. Entonces, en ese tiempo se consuma el matrimonio. Se consuma el matrimonio entre el esposo y su esposa prometida. Él fue a preparar morada. Luego ya viene por el pueblo, ¿verdad? Para estar en intimidad con él. La fiesta de trompetas, ¿sí? La fiesta de trompetas ya va a cumplirse. Se va a hacer sustancia. El Mesías está muy cerca. Hermanos, no se equivoquen. No se equivoquen. ¿Sí? Las fiestas proféticas de otoño se han de cumplir. ¡Aleluya! Yo sé que los de LPS tienen esta enseñanza, pero me refiero, si no has escuchado esto, no te equivoques. Así es el orden de lo que el Señor está hablando en estos últimos tiempos. Bendito sea el Eterno. Gloria al Eterno. Las fiestas de trompetas ya se va a cumplir. Ya se va a cumplir. ¿Sí? Y vamos a cerrar con este versículo. ¿Sí? Para después de que lo leamos y damos una pequeña explicación, escuchemos el sonido del shofar. Veamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Fíjense qué tremendo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Bendito sea el Eterno que nos agarre, que nos tome en prudencia, en completa prudencia al escuchar su palabra. Porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes tomaron
aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Diferentes opiniones hablan acerca del significado del aceite. Yo creo en las tres, porque las prudentes son llenas del Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de santificación. El aceite representa también fe, completa confianza. Las prudentes son llenas de fe y confianza en Él, en su palabra y en lo que Él, Mesías, ahora sí que ha abastecido a nuestras vidas en salvación, en ser justificados, en ser comprados con su sacrificio por sus méritos. Entonces es el Espíritu, es fe, llenura del Espíritu y también su palabra. Las prudentes son llenas de la palabra del Eterno, no son insensatas, no son ignorantes, sino que realmente tienen conocimiento del Eterno. Entonces, yo sé que las vírgenes sensatas son llenas del Espíritu del Eterno, son llenas de fe y son llenas de la palabra. Aleluya, que así sea. Vamos a seguir leyendo. 5. Y tardándose el esposo, ahorita ya queremos que esté aquí, va a tardar más. Tenemos que estar preparados. Todas cabecearon y se durmieron, pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo, salid a su encuentro. Y en ese momento, cuando se gritaba, ahí es que se tocaba la trompeta. Aleluya. ¿Sí? Pero a la medianoche hubo un clamor, y he aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. El Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno, no se puede dar a otro, es por relación íntima, individual. El desarrollo, la manifestación del Espíritu en una persona tiene que ver con una dedicación, con tener una disciplina en relación íntima con el Eterno. Mi confianza, mi fe, tiene que ser creciente, así como la semilla de mostaza, ¿verdad? Que se siembra pequeña, pero es en crecimiento. Mi fe tiene que ir en crecimiento, mi confianza en Él. El conocimiento de la palabra no se puede estar dando, yo tener el conocimiento que tengo para pasárselo así completo a otra persona. No, si bien es cierto que se comparte la palabra, pero la palabra viva se tiene en la mente y en el corazón por experiencia personal también. Es necesario que se entienda que cada uno de nosotros tenemos que ser prudentes, no insensatos, ¿sí? Y dice, nuestras lámparas se están apagando, pero las prudentes respondieron diciendo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, en verdad os digo que no os he conocido. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. La palabra del Eterno nos está hablando de un tiempo final, donde tenemos que ser verdaderamente sensatos, verdaderamente estar preparados, velar en tener santidad. Lo que contrista al Espíritu es el pecado. Lo que contrista al Espíritu es el pecado. El que es santificado, el Espíritu va a poder estar en plenitud en la vida del que está santificado. De hecho, el mismo Espíritu nos lleva a santificación. El significado de Espíritu Santo en hebreo es espíritu de santificación. El poder del Ruach nos lleva a ser más santos. Él nos lleva a ser más santos. El pecado estorba la manifestación, la llenura del Espíritu en la persona. Requerimos ser santos. Nuestra confianza no puede ser en nosotros.
ni en nuestras capacidades, sino estar confiados, tener fe en la completa capacidad y plenitud de Yeshua el Mesías, que ha obrado a favor nuestro. Aleluya. Y el conocimiento de la palabra, tenemos que ir en crecimiento del conocimiento de Yeshua el Mesías, de su grandeza, porque en él se manifiesta todo lo que está en la palabra. Todo lo que está en la palabra. Esa es la característica de las vírgenes puras, ¿verdad? Que vienen cuando el Señor venga, ¿verdad? Por su esposa. Bendito sea el Eterno. El Eterno viene, el Mesías viene por su esposa, que es pura y sin mancha. Y con esto vamos a cerrar. Vámonos a Efesios. Efesios 5, 25. Y dice así, y con esto cerramos. Maridos, amen a sus esposas, así como el Mesías amó a su congregación, a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. Fíjense, 26, Efesios 5, 26. Para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia, una congregación de los santos gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni cosa semejante a estas, sino que sea santa y sin mancha. Aleluya. El Señor viene por su esposa, que es santa y sin mancha. Y viene porque ya fue a preparar la morada, ya fue a preparar habitación, pero va a venir al son de la trompeta. Aleluya, que venga al son de la trompeta. Escuchemos el sonido del shofar, que se ve un poco el shofar. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Bendito seas en Yeshua HaMashiach, que viene pronto al son de trompeta. Shalom.